electrónico, si fueran tan amables, muchachos, en el chat grupal, mandarme el libro de, ¿cómo se llama? El libro de mecánica de sólidos, bueno, de mecánica, resistencia de materiales que les di. Por favor, de volada. En esta computadora tengo 2 monitores, ya no necesito ocultar, entonces todos los que no están prendiendo cámara, Roset, buen día, Robles, Marcos, Loyola, Díaz, eso, Belmont, todos, y aquí puedo ver perfectamente quién no prende cámara. Entonces, no sean malos, vuelvan a reenviar el de resistencia de materiales o nada más díganme dónde está rápido por el WhatsApp. Ya se la estoy mandando, profe, nada más que se está enviando. Órale, va. Es Neo. No. UPVM Neo. Aquí está impartiendo. Iniciar sesión. A ver, muchachos, con ustedes me quedé con el ejercicio no inconcluso, porque sí lo acabamos, pero no lo resolví todo yo. ¿Alguien tuvo alguna duda de lo que se estaba impartiendo, muchachos? ¿Inges? No, profe. Bueno, yo no. De mi parte no, profe. Órale. Miren, ya es momento de empezar a hacer, ¿cómo se llama? Ejercicios para poder aplicarles esto. Yo normalmente, ¿qué es lo que hago, muchachos? Normalmente paso a teoría de falla y en esfuerzos combinados les adjunto teoría de falla y empezamos a platicar de estos 2 temas. Este curso creo que de todos los de sólidos, muchachos, no sé cómo lleguemos al final, pero vigas, curvas y columnas se da relativamente en un mes. Recipientes a presión, voy a investigar un poquito más, pero realmente no sé por qué tiene tanto tiempo, ¿no? A lo mejor es que nunca he hecho una caldera y he visto la complejidad de esto. Digo, si es importante, todos los recipientes, como por ejemplo el monobloc, o más bien no el monobloc, ¿cuál es? Motor de bocho, que es el que tiene. Fíjense, el motor de bocho y el motor de las motos son recipientes a presión. ¿Por qué? Porque es una pared delgada con aletas. Las aletas solo nos sirven para intercambiar el calor generado cuando pasa el aire y se enfríe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ojo, también le da resistencia mecánica, pero su principal función de las aletas nada más es pues enfriar el monobloc. Bueno, pero nada que me salí de tema, perdón. Entonces, estos 2 temas yo siento que es poco tiempo. Miren, vamos a todavía darle, híjole, estamos a buen tiempo, a pesar de no estoy tan mal en mi planeación. Ya estamos acabando 25 de mayo, pero empezamos muy lento. Vamos a dar todavía esta semana de resolver puros ejercicios para que se vayan acostumbrando. Entonces, mándeme, Inge. Qué pendejo estoy. Perdón, muchachos. Cabrón. Sí, estamos en diseño de elementos mecánicos, profe. Oh, sí, discúlpenme, muchachos. Sí, no se Entonces, preocupe. fíjense. No, pues estoy peor. Oigan, muchachos, no sean malos. Pásenme el libro de diseño. Ya está en el chat, profe. No, con ustedes sí voy bien de la tostada, como en todos los diseños. Esto está horrible. Pero bueno. A ver, muchachos, acuérdenme, ¿cuál fue el último ejercicio que vimos? Fue el El 610, profe. el 611. Fue el 6. Sí, el 610. Ese nos los dejó a nosotros hacerlo. Perfecto. ¿Hubo problemas al resolver el 610?
Bueno, me acuerdo que sí hubo problemas, no todos lo acabaron. No, profe, bueno, yo no tuve problema. ¿Y revisó que el resultado lo tuviera correcto? Ah, me salió, déjeme ver, que no me acuerdo del resultado. Mira, no pasa nada, ya si el rollo es afinar el procedimiento, pues con más ejercicios lo vamos a ver, pero con ustedes sí hay que pasar a nuevo tema, muchachos. Me dio de 20.17 kilopascales. 20.17 kilopascales. Oigan, ¿también pasan menos malitos las funciones de singularidad? No, pues eso lo tienes que checar en la parte de atrás del libro y ver si se puede, ¿no? Y si tienes bien el resultado. Ok. PBM Neo. No sean malos, muchachos. Perdonen, muchachos, ahorita se me barrió muy horrible ¿cómo se llama? El cassette. Y fue bueno, ya, ¿para qué le hago el cuento? No, perdonen, con ustedes sí voy bien atrasado como siempre, voy atrasado con todos los diseños, muchachos. Nosotros nos quedamos en concentradores de esfuerzos, fatiga de esfuerzos y concentración de esfuerzos. Ahora vamos a cambiar tema, muchachos, ya son los temas que pudimos ver de fatiga alternante. Vamos a cambiar al de sensibilidad, fatiga fluctuantes. Fíjense, muchachos, la fatiga no solo se da por el caso completamente alternante, también se da por permítanme un segundo, ahí está. También se da por un caso que se llama fluctuante. Vamos a recordarles este apartado. Y vamos a empezar a abrir. Fíjense, muchachos. Proyecto. Pregunta. ¿Todos estamos viendo lo que se ve en la diapositiva, muchachos? Es que aquí ya tengo dos monitores. ¿Sí o no? Sí, profe. Oh, ya las bajé, compañero. Muchas gracias. Fíjense, muchachos. Yo les había platicado del régimen alternante. El régimen alternante físicamente se da en componentes, por ejemplo, en los ejes y en las poleas, que tienen una carga que no varía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Vamos bien o vamos mal? O sea, si le conectamos un motor eléctrico a una polea y lo giramos siempre a las mismas revoluciones, va a tener el mismo par de torsión, por ende va a tener las mismas fuerzas de tensión en las poleas, en los lados de la polea, y el esfuerzo no va a cambiar. Pero, por ejemplo, aunque sea el mismo componente, un eje y una polea, pero donde las fuerzas o las velocidades varían, ya ahí vamos a tener un caso fluctuante. A ver, déjenme les explico. Vamos a hablar rapidísimo del coche, muchachos. Y vamos a hablar, digo, un poquito de la polea de distribución. Y sin llegar a ser sin llegar a tener tantas medidas, la polea de distribución es un eje soportada por dos valeros. En uno de los extremos viene la polea. Y ahí vienen estas fuerzas. Fíjense, muchachos. Yo aquí, dependiendo de dónde venga la tracción, ahorita por simplicidad se la voy a poner en la parte de atrás, el par T. El par T es lo que va a hacer girar al eje. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Esto que tiene aquí es la volea. Y estas dos flechitas significan la tensión de la banda. Hasta ahí estamos de acuerdo. Debe de estar la banda suficientemente apretada. ¿Entienden esta parte, sí o no, muchachos? Sí, profe. Si este fuera un motor eléctrico y este siempre girara a ¿cómo se llama? A las mismas revoluciones, la sumatoria de momentos me quedaría así. T más T1 por el radio de la polea menos T2 por el radio de la polea igual con 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Aquí lo que quiero ejemplificar, muchachos, ¿qué es lo que pasa con esta tensión?
¿Estamos de acuerdo, sí o no? Si fuera un caso totalmente alternante, muchachos, y se quedara el par constante, cuando yo despeje a la tensión, muchachos, o sea, lo pase del otro lado, nos vamos a dar cuenta, muchachos, que las fuerzas que se aplican dependen de esta tensión. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Si es constante, el eje va a estar sometido cuando esté su parte a tensión, compresión, tensión, compresión, tensión, compresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Más o menos bien, más o menos mal? Más o menos bien, profe. Órale. Pero ¿qué pasa, muchachos, en un motor a combustión interna, sobre todo en la polea de distribución o cualquier otra polea realmente? Aquí el par va a ir en función del tiempo. Este va a ir desde cero, va a ir bajando y va a ir acelerando, bajando, acelerando, bajando, acelerando. Aparte de que los esfuerzos son una compresión, dependiendo de cómo sea el esfuerzo, muchachos, es posible que pasemos, debido a las revoluciones, que por ejemplo empieza muy despacito, cuando damos el acelerón, empieza a ser más grande, despacito, despacito, más grande. Bueno, se los hago con más tiempo. Cuando está trabajando antes de que metamos primera, metemos segunda y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, sí o no? Hay casos dependiendo del componente mecánico, muchachos, donde no es alternante, es fluctuante y es lo que vamos a ver hoy. Aquí, muchachos, el problema es que tienen que entender. Un segundo. El problema, muchachos, es que tienen que entender que esto depende del esfuerzo y el régimen de carga va a depender de cómo aplicamos la carga en función del tiempo. Por ejemplo, en el caso A tenemos un esfuerzo fluctuante en base a muy poco, con alta frecuencia. O sea, las variaciones no son constantes y esto empieza a haber unos pequeños picos. En el caso B, como es en el caso del eje, vamos a tener cargas fluctuantes debido a esfuerzos no cíclicos. ¿Estamos de acuerdo? Digo, de esfuerzos no sinoidales. ¿Estamos de acuerdo como el que pasa en el motor de combustión interno que les acabo de platicar? ¿Sí se acuerdan, muchachos? ¿Sí o no? Que es más o menos estos dos. Ya en el caso F, lo único que yo les he enseñado hasta el momento, muchachos, es el caso F. El caso F es totalmente alternante cuando el esfuerzo completamente pasa de un estado de tensión a un estado de compresión y así sucesivamente. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Más o menos bien o más o menos mal? ¿Ayala? Más fácil. Bien, Órale. Híjole, Marcos, ¿cómo me caes bien? Cada vez que le pregunto a alguien, les empiezo a preguntar, tú prendes cámara. Bueno, ya estas esfuerzos ya se las había dado. El esfuerzo medio es el promedio, ¿no? Es el esfuerzo máximo más el mínimo sobre 2. Este se caracteriza por ser la línea constante que promedia a todos los esfuerzos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La amplitud del esfuerzo va a ser el máximo menos el mínimo sobre 2. Y bajo estos dos nos vamos a trabajar. Fíjense que esta vez la fórmula de la amplitud viene en valor absoluto. Esto no se preocupen, lo vamos a trabajar después. Pero la fórmula no cambia. Si hacen apuntes y no se guían en base a la diapositiva, es prudente que su apunte ya empiecen a aplicar estas. Cuando nosotros calculamos el esfuerzo, muchachos, la vez pasada, el con el que estábamos trabajando era sigma A, porque sigma M se volvía 0. ¿Hasta ahí vamos bien o vamos mal? Sí, vamos bien. Ante esta situación de esfuerzos totalmente alternante, nosotros habíamos diseñado en base al diagrama SN. Lo único que igualábamos era que obteníamos el límite a la resistencia a la fatiga o la resistencia a la fatiga. Acuérdense,
Límite para vida infinita, resistencia a la fatiga para cuando va de 1000 a 1.000.000 de ciclos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? En el caso de aceros. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Que eso fue lo que vimos 2 semanas y media anteriores. 2 semanas. Ahora ya el esfuerzo va a cambiar un poquito más. En esta parte, compañero Ayala, no, Álvarez Espinosa. Rápido, Álvarez. Sí, profesor. En esta parte, en el régimen fluctuante y repetido, ¿ve la diapositiva, por favor? Sí. O sea, acuérdate, cuando te digo en esta parte, tú tienes que leer la diapositiva. Disculpe, no sabía. En el régimen fluctuante y repetido. En esta parte, todo el tiempo de vida de la grieta está en constante crecimiento, por lo cual es más severo que el régimen con esfuerzos alternantes, y con esto la descripción que se vio en la sección anterior se queda corta y describe probablemente el comportamiento de los componentes. Pobremente el comportamiento de los... Muchas gracias, Álvarez. Fíjense, muchachos, aquí el problema del componente mecánico es, ustedes saben que la fatiga se da con marcas de playa. ¿Sí estamos bien, Martínez Valera? ¿Sí o no? Aquí, muchachos, cuando está el estado a tensión, abre a la grieta, mientras que el estado a compresión la cierra. Entonces, el crecimiento de grieta solo es en el estado a tensión o el estado a torsión positivo. En este caso, muchachos, en este caso, las grietas van a estar abiertas todo el tiempo hasta cuando sean esfuerzos mínimos, porque es fluctuante. Y el esfuerzo fluctuante se caracteriza porque el esfuerzo medio sea mayor que cero. Aquí, evidentemente, pues lo que habíamos hecho anteriormente no se puede aplicar igual porque este régimen de carga es más, pues más severo para el componente mecánico. Aquí hacemos una pequeña nota. Los valores de sigma A y sigma M, esfuerzo alternante y esfuerzo medio, son valores nominales en la ausencia de muescas, concentradores de esfuerzos dinámicos. Muescas es lo que ya les había enseñado anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Del caso de haber muescas es necesario cambiarlos por KF y KF sigma M0. Cuando esta contracción no sobrepase el límite de excedencia, KFM es igual a KF. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí vamos a tener un pequeño detalle. Si quieren apuntarlo, apúntenlo. KT se ocupa para cuando tenemos esfuerzos estáticos. KT estáticos. ¿Estamos? KF alternante. KF alternante. Esfuerzos alternantes, ¿no? Sí. Ah, ok. Y KFM fluctuante. Sí, Inge. Profe, AFM, ¿qué es? Perdón, profe. La concentración de esfuerzo uniforme, el factor de concentración de esfuerzo de las muescas para un régimen fluctuante. ¿Qué es fluctuante, profe? ¿Qué significa fluctuante? Pues el régimen de carga, compañero, lo que te estoy platicando. Fluctuante es que el esfuerzo, su sigma m es mayor que cero. Y era lo que te platicaba del coche. Gracias. ¿Estamos? Sí. Un alternante o totalmente reversible es el caso de los que habíamos visto anteriormente, donde el estado a tensión pasaba de tensión a compresión, de tensión a compresión, y el esfuerzo medio es igual a cero. ¿Estamos? ¿Más o menos bien, Ramírez, o no? Órale. En el caso, fíjense, el KF, ¿cómo se calcula? Si el concentrador KF multiplicado por el esfuerzo máximo es menor al de excedencia, KFM es igual a KF. Si el concentrador sobrepasa una vez al esfuerzo de sobrepasa el esfuerzo de excedencia, KFM se transforma
en el esfuerzo de excelencia menos KF por sigma A0 sobre el sigma M0. Muy abusados. Aquí hay que entender la fórmula. En este caso, el esfuerzo máximo, muchachos, va a ser calculado con la fuerza máxima, con el momento máximo, con el par máximo. ¿Estamos de acuerdo? Es el máximo esfuerzo que se da en un componente mecánico. Es la punta de la cresta. Sigma A0 y sigma M0 vienen del cálculo, muchachos, de calcular los esfuerzos nominales en el concentrador. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? Y si no, espero que después se los enseñe. Cuando sobrepasa 2 veces el esfuerzo de excelencia, KFM es igual a 0. Yo les pongo esta fórmula aquí, muchachos, pero esto no tiene, para mí entender, significado lógico. Así la maneja el libro y con eso nos vamos. Y ahí quedamos, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ahorita hacemos un ejercicio, esperemos que les quede un poquito más claro después. Fíjense, muchachos, ¿cómo afecta el cambio de régimen en los componentes mecánicos? Nos vamos con, permítanme un segundo. Sánchez de Guerra Kevin. Sánchez Guerra Kevin. Sí, profe. Por favor. Habiendo obtenido la amplitud del esfuerzo, el esfuerzo medio, máximo, mínimo, etc., es necesario encontrar cómo afectar el cambio del régimen de los componentes mecánicos. Para describir la resistencia de estos elementos es posible determinarla con las 3 posibles diagramas. Diagrama de Gottman de Ficada. La relación entre las resistencias medias sigma M a la resistencia última. Diagrama de fatiga maestro. Bueno, aquí, ahorita eso se los voy a corregir después. Fíjense, muchachos, aquí hay que, primero lo que vamos a ver es qué efecto tiene sobre el componente mecánico. Cuando ustedes llevaron mecánica de sólidos, ustedes conocieron algo que se llama envolvente de falla. El envolvente de falla es la línea que les dice si el esfuerzo en un componente mecánico causa falla o no. Pues esto es más o menos algo así. Primero ubicamos al límite a la resistencia a la fatiga como los extremos de esta curva, aquí y aquí. Si el esfuerzo medio es negativo, estas líneas se comportan de manera paralela, es decir, el esfuerzo medio va a tener siempre la misma amplitud. Una vez hecho esto, a 45 grados, trazamos una línea que nada más nos va a servir como como referente. El envolvente de falla de estos componentes, esta curva se determinó experimentalmente. El envolvente de falla nos establece que como el esfuerzo medio sea mayor, muchachos, para que no haya falla sobre el componente, la amplitud del esfuerzo siempre tiene que reducirse. ¿Lo alcanzan a ver, sí o no, muchachos? Como el pico se hace cada vez más pequeño. Si nosotros aumentamos un esfuerzo medio grande y además aplicamos una amplitud del esfuerzo, lo vamos a romper. Aquí les pongo un ejemplo sencillo, la liga. Ustedes tienen una liga, muchachos, y están jugando, se la ponen entre sus 2 dedos, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Si la liga ustedes la jalan mucho y además la abren mucho y la cierran mucho, pues ¿qué le va a hacer a esa componente? Pues lo van a romper, ¿no? Lo van a estirar de más hasta el punto donde la fatiga haga que el material se rompa. Si ustedes tienen una liga, la abren muy poquito y a partir de ahí la empiezan a estirar, pues el componente mecánico va a sobrevivir mucho más. Se lo platico con una liga porque es un ejemplo que todos entienden. Pero es exactamente lo mismo en el caso del esfuerzo. Si ustedes quieren un componente con un esfuerzo medio que resista elevado esfuerzo medio, pues va a ser un componente más o menos robusto. Otra persona dijo, bueno, es que esa gráfica no es muy intuitiva y vamos a ver qué es lo que pasa. Otra manera de representar los resultados obtenidos experimentalmente es adimensionando el eje de las abscisas como sigma m sobre sigma ut
y el eje de las ordenadas, como sigma m como sobre sigma uc. A ver, de este lado, muchachos, tenemos a ese, de este lado tenemos al esfuerzo medio, y el 0 es la mitad de la gráfica. Cada punto de aquí, muchachos, es un componente mecánico que se rompió. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Conforme el esfuerzo medio sea negativo, el componente mecánico se va a romper al límite a la resistencia a la fatiga. Se tiene que dimensionar este resultado porque se habla de distintas aleaciones y de esa manera comparamos peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, fíjense, cuando el esfuerzo medio sea negativo, el componente mecánico se puede diseñar a fatiga totalmente alternante porque su límite va a ser el límite a la resistencia a la fatiga. ¿Lo alcanzan de ver bien, sí o no, muchachos? Más o menos bien, más o menos mal. Conforme el esfuerzo, como el esfuerzo medio empieza a ser positivo, fíjense cómo poco a poco las fallas empiezan a caer por debajo del límite a la resistencia a la fatiga. Y este cacho nos da una indicación. Si se fijan de este lado, muchachos, cada componente mecánico pareciera ser, todos están acotados por medio de una línea recta. Pareciera ser que el comportamiento debido a estos especímenes es una curva, como una parábola hacia abajo, y así sucesivamente. Este ya no le vamos a hacer caso, casi nunca se ocupa, y nos vamos a ir hasta justamente este lado. A lo que al ingeniero mecánico automotriz, lo que le interesa es una fórmula que pueda aplicar para saber si el componente falla o no falla. ¿Estamos de acuerdo? O darle las dimensiones correctas al componente para que no falle. Martínez, si te me estás durmiendo, vete al baño, y no es broma, vete al baño, mójate la cara y regresas. De volada, Martínez. ¿Estamos? No, no te estoy preguntando, Martínez. Es cagado, ¿no? Porque te mandé a tu propio baño, pero ni modo. ¿Estamos? Habiendo dicho esto, muchachos, fíjense. Ante esta situación, este componente, en lo que nosotros podemos acotarlo, lo podemos acotar por una línea recta de B a C, o lo vamos a poder acotar por una línea curva donde agarremos todos estos valores. Y aquí estos muchachos van a ser los mismos criterios de falla, nada más que acotados en este contexto a lo que nosotros aplicábamos en teoría de fallas estáticas. Fíjense, aquí es como la fórmula. Y aquí cada quien hace su fórmula. En el caso de la línea de Gerber, muchachos, Gerber dice, pues si yo agarro una línea curva de tirada desde SE hasta SUT, el punto B es C, el punto C es hasta SUT, si yo trazo esa línea curva, pues voy a hacer un comportamiento más real o más aproximado a esta serie de puntos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí se ve como una curva, ¿no? Tanto Gerber como el señor Asme hace eso. En cambio llega Goodman y dice, pues no pasa nada. Yo voy a trazar una línea recta como esta fórmula la queremos para diseño. Yo trazo una línea recta en donde todos los puntos estén acotados. Ok, los componentes van a estar sobredimensionados poquito, sí, pero de que sobra que falte, siempre que sobre. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Dudas hasta aquí? Entonces aquí, cada quien trazó su propio criterio. Les explico cómo se entienden estas curvas. En primer lugar voy a ir con las negras. Hay 4 curvas. Soderbergh, que es una línea recta tirada desde C hasta SY. Goodman, que es una línea recta tirada desde C hasta SUT. Y las curvas parabólicas es Gerber y la de Asme. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Teóricamente, cualquier punto que se encuentre abajo de estos valores, el componente no debería de fallar. Pero hay un criterio que se llama decedencia o Langer, línea de Langer. Este criterio de decedencia, muchachos, tira una línea continua desde SY hasta SY. ¿Qué es lo que pasa cuando un componente mecánico aplicamos un esfuerzo de decedencia que sobrepasa el esfuerzo de decedencia? El componente mecánico se va a deformar permanentemente.
Ok, no se va a romper a fatiga, pero ya al deformarse permanentemente, imagínense un engrane que se deforme permanentemente, pues sus dientes no van a engranar. O un eje que se tuerza al primer ciclo, pues ya va a haber problemas. Entonces, en el caso de fatiga, pues aparte de cumplir con los criterios de fatiga, siempre se tiene que cumplir con el criterio de sedencia. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Más o menos bien, más o menos mal. El único criterio que no es necesario que cumpla con los dos criterios es el de Soderbergh. Porque Soderbergh ya entra en la línea. Pero como ustedes entienden a veces lo que se les da la gana entender, muy malamente, pero yo les digo esto. A mí me vale. Cada vez que apliquen fatiga, necesitan aplicar dos criterios. El de fatiga y checar el factor de seguridad del Langer. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Si entendemos un poquito más el problema y trazamos la línea de carga, que va a ser una línea tirada desde cero hasta el punto donde estemos aplicando su sigma A sobre su sigma M, ahí podríamos decir cuál es el criterio de diseño. Por ejemplo, si este punto o esta línea de carga está de este lado, aquí, muchachos, pues el criterio que va a decir la falla es el de Langer. Perdón, gracias. Entonces, esta línea de carga, muchachos, si la entendemos, déjenme se las pongo en PowerPoint porque aquí están viendo puras líneas, y voy a ir con Goodman. A ver si soy un poquito más claro. Entonces, fíjense, aquí vamos a tener mi criterio S. Voy a ir con el criterio de Goodman, SUT. Hasta aquí. Y voy a ir con el criterio de Langer, TSY a SY. Más o menos, ¿no? Si nosotros fuéramos capaces de aplicar la... Ay, Dios. ¿Qué huele? Si nosotros fuéramos capaces de entender la línea de carga, si nuestro punto de sigma sobre sigma m se encuentra aquí, muchachos, la línea de carga nos dice que el criterio que va a hacer que se rompa este componente es el de Goodman. ¿Sí estamos de acuerdo, sí o no, muchachos? Más o menos bien, más o menos mal. Si nuestro componente, nuestra línea de carga, se encuentra por acá, con coordenadas sigma A, sigma M, pues entonces nuestro componente mecánico, el que va a decir que se rompe primero, va a ser el de excedencia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Dudas hasta aquí? Como esto requiere una serie, la área de no falla, muchachos, del componente mecánico, es el área que converge esta que estoy dibujando aquí. Ambos criterios. ¿Sí me explico o no me explico, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Más o menos bien, más o menos mal. Ojo, si el criterio es de ASME, lo corremos con el de ASME. Como a veces les cuesta un poquito entender esto, pues yo siempre les digo así, algo, una sentencia muy sencilla. A fatiga fluctuante, dos criterios. Diseñan con el de fatiga y calculan factor de seguridad con Langer. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no?
En el sentido estricto, primero deberían de hacer este diagrama, ya dándose cuenta de qué lado está su línea de carga. Si está antes de este valor, ¿cómo se llama? Si está antes de este valor, checan si es el de fatiga el que los rompe o si es el de excedencia el que los rompe. Y ya con ese cambiarían dependiendo del cual esté su línea de carga. Pero como esto les cuesta un poquito de trabajo, pues yo prefiero hacer esto, fíjense. Ustedes diseñan siempre con fatiga. Calculan el factor de seguridad del Langer. Si el factor de seguridad del Langer les da menor que la unidad, significa que el que rompía el componente era el Langer. Repiten el procedimiento con otro diámetro, con otro espesor, con otro material, hasta que este sea mayor que la unidad y el factor de seguridad que ustedes quieren. ¿Dudas hasta aquí? Más o menos bien, más o menos mal. Más o menos bien. Perfecto. ¿Seguros? Sí, profe. Pues ya nada más me restaría ponerles las fórmulas. Y estas fórmulas en la presentación, por flojo, y ahí hice muy mal, exceptuando de muchachos, yo les puse nada más, les puse todos los criterios que vienen en el libro. Sigma A más sigma M es igual a SY sobre N, es el criterio que establece la afluencia al primer ciclo o criterio de Langer. ¿Estamos de acuerdo? Si gustan apuntarlos, vayan apuntándolos. Aquí nada más les puse de este lado el recordatorio de qué es cada cosa. Sigma A, la amplitud del esfuerzo, que es desde el esfuerzo medio hasta la cresta. Sigma M, el esfuerzo medio. SY, el de excedencia. Y N, el factor de seguridad del Langer. Hasta ahí vamos bien, vamos mal. Perfecto. Ese es donde siempre van a calcular el factor de seguridad. En el caso de Goodman, muchachos, el criterio de Goodman es el que les estoy sombreando. Y el factor de seguridad es el que les estoy sombreando. Pues el despeje no es difícil. En este caso, pues no había problema. Todos estos puntos son las intersecciones que existe de los valores que antes les mencioné. Pero vamos. Mira, ¿te puedo hacer esto así? Porque más no creo poder. ¿Ya la alcanzas a ver? De todas maneras, acuérdate que esta tú ya la tienes en tu plataforma de Neo. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? Así como se entienda, muchachos, les enseño la de Gerber con el factor de seguridad de Gerber. Aquí el despeje es un poquito más complicado porque esto va a quedar como una ecuación de segundo grado. Y esta se resuelve simplemente como la chicharronera, donde la solución de la chicharronera para donde el esfuerzo medio es mayor que 0 es esta, que es la solución real. ¿Dudas hasta aquí? Estas, si quieren, las apuntan un poquito luego. Las vamos a ir ocupando tanto del libro como del ASME. La de ASME, el criterio de ASME, es esta. Y el factor de seguridad viene de esta. En el caso de estos,
Vamos a checar su WhatsApp. Ya debía de haber bajado el libro. Vienen en la página, muchachos. Permítanme un segundo. Perdón, muchachos. Ya me dio hipo. Parezco niño de primaria. Página 299 del libro, 329 del PDF. A partir de la tabla 6. Bueno, primero, los criterios vienen en la ecuación 645, 646 hasta 648. No, 649 incluyendo el del Langer. Repito, ecuaciones 645 a 649 de la página 328. Y el despeje de los factores de seguridad vienen en las tablas 66, 67, 68. Y la que me hizo falta copiar, bueno, no me hizo falta copiar, el libro no viene, es la 69. Y no viene la 69 porque al ser Soderbergh, pues no se aplica el de Langer. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Más o menos No, bien, profe. más o menos mal. Más o menos bien. ¿Qué les parece si empezamos a aplicar? Porque son muchas fórmulas extras que se están aplicando para que poco a poco lo vayamos viendo. Y aquí es donde diseño de elementos mecánicos se convierte en un libro de consulta, pero entendiendo qué es cada fórmula. Pero antes de eso, muchachos, para que sirva a todas las personas que les paso lista, pues que les sirva de asistencia. Y empezamos. Casi nunca les paso lista a ustedes. Señor Álvarez. Presente, prof. Ayala. Presente, profe. Belmont. Presente. Buen día. Presente. Díaz. Presente, profe. González. González. Hernández. Presente, profe. Loyola. Presente. Martínez. Mejía. Presente, profe. Ortega. Presente. Ramírez. Presente. Ramírez Nájera. Presente, profe. Señor Robles Hernández. Robles Hernández. Presente. Rodríguez Lara. Roset Monroy. Presente, profe. Señor Ruiz Pérez. Presente, profe. Sánchez Guerra. Presente, profe. Tetlamatzi. Presente, profe. Torres. Torres. Profe, Señor Trujano. A ver, Torres, ¿está? Ni Trujano. Órale, muchachos. Yo falté, profe. González Campos. Es que se me fue el internet cuando me estaba pasando la lista. No te agüites, González. Y es bueno hacer esta. Y empezamos a hacer el ejemplo. Aparte de que viene solución. No, el ejemplo 610. No, no está tan mal. Sí vamos a hacer el ejemplo 610, muchachos. Es el más sencillo que hay. Nada más que creo que ya tengo del chat. Ah, me mandaron las funciones de singular y el libro de siglo por el chat. Ah, muchas gracias, ingenieros Marcos Eduardo y Díaz Ruiz. Perdónenme, casi nunca veo el chat de Zoom, muchachos. Leo una vez, muchachos, todos en la
página 330 del PD, digo, del libro y perdón, del PDF y del libro es la 300. ¿Quién me hace los honores, muchachos? Bueno, usted, González. Habla. Una barra de 1.5 pulgadas de diámetro se maquinó de una barra de acero de AISI Ahí de sí, 1050. Ahí sí. Estirando en frío. Debe soportar una carga de tensión fluctuante que varía de 0 a 16 kip. Debido a la condición de los extremos y del radio del chaflán, el factor de concentración de esfuerzo por fatiga KF es de 1.85 para una vida de 10 a las 6 ciclos o mayor. Encuentre SA y SM, así como el factor de seguridad que protege contra la fatiga y la afluencia al primer ciclo de A. La recta de fatiga de Gerber y B. La recta de fatiga ASME elíptica. Solución. Se Ahí inicia- espérate, no, ya, aliviánate. Vamos a empezar a trabajar desde aquí, ya les quito esta situación, se los vuelvo a leer una vez más, mientras trabajamos. Además de esto, muchachos, acuérdense, no baje las Cs, pero creo que ya son capaces de hacerlas. Entonces pónganse muy abusados. Aquí nos pide una barra de 1.5 pulgadas de diámetro, muchachos. El diámetro de la barra es de 1.5 pulgadas. ¿Hasta ahí vamos bien o vamos mal, muchachos? Se maquinó de una barra de acero ICD 50. 1050 estirado en frío. Es decir, CD en el libro, en México le llamamos Cold Roll, CR. No sean malos de una vez. Me dan los valores de SY y me dan los valores de SUT. ¿Estamos de volada? ¿Los escucho? Listo, profe. El sigma último es de 100 kilo PSI y el sigma Y es de 84 kilo PSI. Perfecto. ¿Alguien que me ratifique ese valor, muchachos? Platícame, ¿cómo lo obtuviste, compañero? Pues me fui a las tablas que están en fue? la página 1050 y busqué el acero ASI 1050. Como está es enrolado en CD, pues nada más busqué que estuvieran en unidades del sistema inglés, en que lo puse ahí, que es 100 Bien. para la tabla, para la columna 4 y sigma Y para la columna 5. Perfecto. Entonces, fíjense, muchachos. Aquí debe de soportar una carga de tensión fluctuante que varía de 0 a 16 kips. Aquí, ¿qué les está dando, muchachos? Primero les está diciendo que el problema es atención. Entonces, en su cabecita ya están pensando esfuerzo, sigma axial, que en el caso de muescas, KFP sobre A. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Esto lo valoro porque es una nota mental. Pero ustedes ya saben. Sigma A, tensión. Sigma A, tensión. Órale. Y les están diciendo ya las fuerzas como varían. Varía desde 0 hasta 16 kips.
El 16 kips, ¿qué fuerza es? ¿Es la mayor, es la menor, es la máxima, la mínima? ¿Qué fuerza es? Les dicen de 0 a 16 kips, ¿estamos de acuerdo? Este 16, ¿qué es, muchachos? Es el máximo, ¿no? Claro, es el máximo. Entonces, esta va a ser la fuerza máxima. Y va a ser de 16 kips. Si entendieron eso usted mismo, ingeniero, ¿cuánto vale la fuerza mínima? 0. Perfecto. Debido a la condición de los extremos y al radio del chaflán, el factor de concentración de esfuerzo por fatiga, ya les están dando KF, ya no tengo que ir a tablas, porque ya les está diciendo que es 1.85. Y queremos una vida para 10 a las 6 ciclos, algo que se me olvidó decirles y que es bien importante. Todas estas fórmulas que acabamos de ver, muchachos, tienen el valor de SE, tienen el valor de SE, tienen el valor de SE, menos esta. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Todos los criterios que acabamos de ver, muchachos, tienen el límite a la resistencia a la fatiga. Ese límite a la resistencia a la fatiga, muchachos, es cuando el componente de máquina se espera que sobreviva 1.000.000 de ciclos o vida infinita. Pero aquí viene el detalle. Hay muchos componentes de máquina que no queremos que resista esto o queremos que resista de 1.000 a 1.000.000 de ciclos, que es HSF, y todo el SE ahí se va a cambiar por SN, ¿se acuerdan? O por SF, por el que se llama resistencia a la fatiga. Por ejemplo, en el caso de aluminios no existe SE, pues que ponen aquí SF. ¿Dudas? Más o menos bien, más o menos mal. Más o menos bien, profe. Órale, vámonos y ya con esto nos pide, tenemos que calcular el esfuerzo alternante, el esfuerzo medio, nos pide el factor de seguridad. Como ambas son n, pues aquí le ponemos n su índice de diseño para que sea pues, el factor de seguridad. Permítanme un segundo. Pero fíjense, nos dice, así como el factor de seguridad que protege contra la fatiga y la afluencia al primer ciclo. Aquí le voy a borrar tantito. Y aquí le vamos a poner en el Langer. Y como le ponemos fluencia adherencia al primer ciclo. N fatiga. Criterio de fatiga, que es lo que acabamos de ver ahorita. ¿Dudas hasta aquí? Además de las gráficas, ¿no? La recta de Gerber, la recta de ASME y las demás. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? Más o menos bien, más o menos mal. Más o menos bien, profe. Bien, entonces, si más o menos bien sobre eso nos vamos, muchachos. Vamos a empezar con estos dos, muchachos, para poder calcular el esfuerzo, la amplitud del esfuerzo y el esfuerzo medio. Nosotros tenemos que la amplitud de las ecuaciones de la fórmula del día de hoy, al inicio nos enseñaron que el esfuerzo medio es el máximo más el mínimo sobre 2 y la amplitud del esfuerzo es el máximo menos el mínimo sobre 2. Fíjense, muchachos, yo voy a primero calcular FA y FM. ¿Por qué, muchachos? Ustedes tuvieron que haber calculado para aplicar exactamente a rajatabla la fórmula el esfuerzo máximo aquí sobre el área, esfuerzo mínimo, el máximo sobre el área, digo el mínimo sobre el área, y ya con estos dos calcular
sigma A y sigma M. ¿Estamos de acuerdo, sí o no, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Pero esto es exactamente lo mismo, matemáticamente, que si nosotros empezamos a calcular la fuerza de amplitud, que va a ser la misma, la máxima menos la mínima, entre 2, valor absoluto, y esta va a ser lo mismo que el máximo más el mínimo entre 2. Y ya después calcular el esfuerzo promedio. Para calcular el esfuerzo promedio, varias cosas. Con esta FA y FM, tengo que checar para ver el KFM. Yo les había dicho checar qué es lo que pasa con el esfuerzo máximo. Aquí yo primero tengo que checar si mi valor del esfuerzo máximo va a ser igual a KF por F máximo sobre el área. Y que yo para que pueda calcular esta F máximo sobre el área, tengo que calcular mi área. Mi área, en el caso de que tengo que mi diámetro es de 1.5, pues mi área va a ser igual a pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Sí o no? Hasta aquí corro preguntándome. Sigma máximo es menor a SY. Si esto es cierto, ¿qué es lo que pasa? Si es mayor, ¿qué es lo que pasa? Y aquí empiezo a resolver el ejemplo desde MATLAB. Yo cuando hago los ejercicios, muchachos, permítanme un segundo. Yo cuando hago los ejercicios, hasta que tengo 2 monitores y que ya es un poquito más grande, ya puedo dejar espacio para ver el command window. Hago clear all, CLC, close all, agarro mi diámetro es igual a 1.5, recuerden siempre comentar, diámetro del redondo, en pulgadas, área es igual a pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, y esto va a ser igual, área del redondo, la unidad es pulgada cuadrada, mi valor de SY lo tengo que dejar en kilo P6, esfuerzo de fluencia, cedencia es lo mismo, kilo PSI, SUT es igual a 100, resistencia última, kilo PSI. Aquí ponemos F máxima es igual a 16. Fíjense, muchachos, si yo dejo la fuerza máxima en kilolibras, cuando divida entre el área, me va a dar kilo PSI. Ustedes tienen que tener un sistema de unidades consistente y si no lo tienen, tienen que convertir la unidad. ¿Soy claro en esto? ¿Dudas hasta aquí? No. Cálculo FA
Con el comando ABS yo calculo el absoluto, no era necesario en este caso porque iba a dar positivo, pero se los enseño. Como es la misma fórmula para FA, para FM, copio y pego, nada más cambio. Aquí no me piden el absoluto, borro, le sumo y lo pongo bien. Y aquí es donde pregunto, ¿qué onda, no? Sigma máxima va a ser igual a KF por F máximo sobre el área. ¿Qué error cometí, muchachos? Me va a mandar un error. ¿Qué error cometí? Ay. Sí, ¿no? 51.50, 501. No, son 6, sigo con el 501. Ustedes son 601, ¿verdad, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Es ejemplo. Chile es el... Ah, cabrón. El 610, profe. Ah, sí es el 610. Sí. 6-10. Gracias, señor. Cambiamos. ¿Qué error tuve, muchachos? Rápido, despierten. Ay, qué rico. Los paréntesis, ¿no? No. Les leo el error. Oye, no encuentro la variable KF o variable KF indefinida. El error está en la línea 13. Ah, chinga, pues estoy poniendo KF y acá estoy poniendo KF. ¿Cuál fue el error? La mayúscula. Abusados, siempre tienen que poner exactamente la mayúscula como se debe de poner. Fíjense, muchachos. Aquí es esfuerzo máximo. Como la unidad, la fuerza está en kilolibras, el área en pulgada cuadrada, la unidad resultante es kilolibras sobre pulgada cuadrada. Es decir, kilo PSI. El esfuerzo máximo en ese concentrador me da 16. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, sí o no? Su valor de esfuerzo de excedencia es 84. ¿Es mayor o menor? Menor. A ver, abusados. 84 este es mayor a este, ¿sí o no? Va de nuevo. Es menor, ¿no? Claro que es menor. 16 Es es menor que menor. 84. Entonces, según la diapositiva, si el valor, si este multiplicado por si este producto es menor al esfuerzo de excedencia, pues aquí KFM es igual a KF. Aquí le pongo que al ser menor, KFM es igual a KF. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Bien, profe. Aquí ya demostramos que este valor KFM es igual a KF. Entonces ya puedo calcular los esfuerzos. Por ejemplo, sigma A va a ser igual a KF M entre FA sobre el área. Sigma M va a ser igual a KFM FM entre el área. Ya teniendo estos dos valores para aplicar los criterios, ya nada más ya aquí, ya con esto ya puedo calcular el factor de seguridad del Langer. En el Langer
Mi criterio de Langer, si todavía no solo, evidentemente todavía no solo lo pueden saber, es sigma A más sigma M es igual a SY sobre N. Si yo quiero el factor de seguridad, pues simplemente les pongo el criterio. ¿Cómo? Sigma A más sigma M es igual a SY sobre N. Por lo tanto, el factor de seguridad de Langer va a ser igual a SY sobre sigma A más sigma M. Y ya tengo el primer factor de seguridad. Además ya tengo sigma A, sigma M que me lo pedía el problema. Fíjense que aquí le pongo S, aquí le pongo sigma, da igual. Estamos hablando de la misma cosa. Luego sigo, muchachos. Ya teniendo esto para entrar a las tablas para poder calcular el factor de seguridad por medio de ASME, yo necesito mis valores de SE para calcular. ¿Por qué necesito el valor de SE? Porque el problema te dice, quiero una vida de 1.000.000 de ciclos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo calculo el valor de SE, muchachos? ¿Quién me ayuda? Ustedes ya lo saben calcular. ¿A dónde me tengo que ir? Que ojo, si han hecho sus tareas, yo ya les he pedido que pongan todas las fórmulas, ustedes, que no las tengan que descargar y que hagan su propio formulario. ¿Estamos? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Pero si no han hecho su propio formulario, vamos, no pasa nada. Nos vamos a ¿qué diapositiva? Perfecto, entonces nos vamos todos abriendo. Fatiga 2, muchachos, por favor. Ya estamos ahí en diagrama SN, la de fatiga 2. Y nos vamos. Váyanme diciendo, ¿qué es lo que primero tengo que hacer, muchachos? Rápido, rápido. ¿Qué quieren relacionar temprano, muchachos, de volada? Hay que sacar el límite a la resistencia, a la fatiga. O sea, Órale. S prima. No, ese primero, ese prima, ese sí tienes todas las razones, límite a la resistencia a la fatiga, teórico. ¿Y eso qué onda? Hay que ver si es menor o es mayor el esfuerzo último a la tensión a 200 kilo PSI. Y entonces, ¿cuánto le pongo aquí si este es de 100? Sería 0.5 por 100. 0.5 por SUT, perfecto. ¿La que sigue? ¿Que después qué hago? ¿Los escucho? C de carga, perfecto. ¿Y ese cuánto les da? ¿Los escucho? Es de 0.85. Perfecto, ingeniero. ¿Por qué sabe que es de 0.85? En el problema nos dice que está sometido a jalar y empujar a fuerzas axiales. Es decir, tensión. Y la tensión son esfuerzos axiales. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Órale, y ya tenemos el 0.85, perfecto. Luego, ¿qué sigue? ¿Sí de tamaño? De tamaño. C de tamaño. A ver, díganme cuánto vale C de tamaño. A ver. ¿No es el diámetro? Tú dime, o sea, tú venme diciendo y ahorita te digo si sí, si no. Es la primera. Es la primera. Ujú. Híjole, si fuera flexión y fuera un eje circular, sí, muchachos. Ah, Pero- no, es 0. Bueno, más bien considera que es 1, Sí, pero como son es axial, axiales, es no 0. existen efectos dimensionales en la Sí, carga. es un... Abusados, no Uno. es 0, es 1. Es uno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí, es Entonces, 1. esa no la ponemos. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Sí, profe. Abusados, pónganse abusados. La siguiente, muchachos, ¿qué onda? De Hay que volada, sacar rápido, la C de superficie. C de superficie. Ujú. Ese
¿En qué está el problema que dice? ¿Que es laminado en frío? No Está sé, tú dime. maquinado. A ver, ¿por qué está maquinado? Bueno, lo dice el problema. Ah, chingada, ¿se lo dice el problema? Ah, Dice una barra de 1.5 pulgadas de diámetro se maquinó. Ah, ahora le va. No, pues sí, sí lo dice problema, tienen toda la razón, muchachos. ujú. Esto me hizo falta ponerlo como datos. De todas maneras, ojo, el material aquí dice que es cold drawn, que es laminado. Y sí tiene toda la razón. Muchas gracias, ingeniero. En ambos casos es, ¿cuánto le pongo? Sería para el valor de A 2.70 y para el valor de B menos .265. Perfecto, sigo. Y ahí fue mi superficie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, muchachos? Sí. Luego, La C de temperatura. Sí, pero C pues de no tengo temperatura. temperatura ahí. O sea, no nos dan la temperatura. Ujú. 1, acuérdense, cuando multiplican por 0 sería 0 todo, no, 1, 1. No, sí, Ajá. 1. Ajá. No existe, ok, y luego, C de confiabilidad. Tampoco. Sería 1. Entonces, fíjense, ese se convierte en C de carga, por C de superficie, por S prima. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? ¿Dudas hasta aquí? Sí, profe. Vamos bien, vamos mal. Vamos bien. Ujú. Un segundo. De ahí, ya lo demás es lo de menos, muchachos. Ya nada más nos queda graficar. Nada más estoy... Permítanme un segundo. Ahí. Órale. Entonces, fíjense. Vamos a calcular los esfuerzos. A partir de aquí, ya nada más calculamos el N de ASME. Para N de ASME, muchachos, aquí me creerán que soy un flojo, que sí lo soy, pero me cuesta mucho trabajo sustituir todo esto. ¿Estamos? N de ASME. Ay, Juan Pablo. Y aquí ya tenemos el factor de seguridad a la fatiga de ASME. Ya lo último que nos haría restando es graficar. Empiezo a darle solución al problema, muchachos. Nos quedamos en KFM, nos quedamos aquí donde está mi puntero. Calculo. Voy a darle sigma A es igual a KFM que multiplica a FA sobre el área. Le quito el punto y coma porque esto es la amplitud del esfuerzo en kilo PSI y nos lo pide el problema. Sigma M, hago la misma situación, pero ahora es FM sobre A. Nada más que aquí estoy calculando el esfuerzo medio. También en kilo PSI. Una vez obteniendo este valor, voy a calcular N subíndice Langer. Va a ser igual al esfuerzo de excedencia. ¿Qué error cometí, muchachos? Rápido. De volada, muchachos. En la línea 19. se no igual. Híjole, no te entendí, perdón, ingeniero. Hacer esta ecuación que está aquí, donde está mi puntero, es la misma que la línea 19, señor Díaz.
Va de nuez. Esta ecuación que está aquí es la misma de mi línea 19. Perfecto, ingeniero. Habiendo obtenido ya esto, ya hice bien mi valor. Ahora nos vamos con la resistencia a la fatiga. Y como SC se llama límite a la resistencia a la fatiga. Me queda que SY. Ay Dios. No, mentira. SA. Ok, bueno, perdón, se me fue el viaje, muchachos, perdonen. 0.5 por SUT. De ahí nos vamos con C de carga, que es 0.85. Nos vamos con C de superficie, que es 2.7 por SUT elevado a la menos 0.265. Aquí yo voy a correr en ese y que tengo que checar, muchachos. Ya se los he dicho varias veces. Aquí que tengo que checar. Siempre se tiene que checar que todas las C sean que sean menores a 1. Claro. Checo, mis C es de 0.85, 0.79 son menores que 1. No pueden ser nunca mayores. En el caso de que sean mayores, checo el resultado. Digo, checo la operación. Si la operación está bien hecha, la hago menor que 1. Ya por último le pongo que mi NASME va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre, abro y cierro paréntesis, otra ventaja de trabajar con MATLAB, muchachos, es que los espacios los puedes correr y eso es un poquito más sencillo cuando estamos trabajando. No es tan estricto como C o Fortran. Sigma A sobre S al cuadrado, sigma M sobre SY al cuadrado. Corremos una vez y checamos resultados, muchachos. Fíjense, en el caso del... Checamos el resultado con respecto del libro. Y el libro nos dice que el factor de seguridad es de 5.01 para Langer y 3.66 para ASME. Yo por decimales nunca me voy a poner tontejo. Estamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, muchachos? Nos haría ya nada más lo último del ejercicio. Nos haría falta graficar. Pero hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda de cómo se resuelve, muchachos? No, profe. Fíjense, muchachos, vamos a graficar. Para poder graficar, muchachos, la curva que tienen aquí, vamos a entenderla. De este lado vamos a tener el esfuerzo medio. El de Langer se tira hasta SY, el de Gerber se tira hasta SUT. ¿Estamos de acuerdo? Entonces su esfuerzo tiene que ser desde 0 hasta SUT, que es en este caso 100 kPa. Vamos a generar para las gráficas de fatiga. Fatiga, no es fatiga. Vamos a tirar el esfuerzo medio. Para no repetir variables, muchachos, le voy a aplicar un esfuerzo, una letra S al inicio. Eso es con la única finalidad de no sobreescribir la variable que ya había hecho con sigma SM. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Al agregarle una S es una nueva variable. ¿Qué es esta variable? Pues esta es mi variable independiente y va desde 0, 2 puntos hasta SUT. Y esto, muchachos, va a ser el esfuerzo medio
Y aquí le ponemos vector. No, entre paréntesis. Y la unidad siempre tiene que ir en kilo PSI. Para calcular a sigma, muchachos, vamos a tener, bueno, primero vamos a hacer la gráfica de Langer. La de Langer es la más sencilla de todas, muchachos. Si se fijan, para trazar una línea recta solo se requieren de 2 puntos. El punto inicial va a ser 0 en X, SY en Y, y el punto final va a ser SY, 0 en X. ¿Sí lo alcanzan a ver, sí o no? Más o menos bien, más o menos mal. Sí, sí. Entonces, fíjense, lo primero que ahora sí ya tengo que ocupar el comando plot. Mi primer valor es 0 en X, SY. Mi segundo valor es SY. Valores en Y. ¿Estamos? Las primeras componentes son las coordenadas de X, las segundas componentes son las coordenadas en Y. Aquí yo quiero que sea una línea continua, bueno, no continua, que sea punto y guión, que tenga el color, a mí me gusta mucho el magenta, y lo dejamos así, y corremos una vez. Y ya tenemos nuestra línea en color magenta del esfuerzo de excedencia. Vamos a ponerla ligeramente coqueta en Xlabel. Decimos que esto es el esfuerzo medio. La unidad es el kilo PSI. Aquí agarramos amplitud del esfuerzo. También la unidad es el kilo PSI. Decimos que es gridón. Y decimos que los axis son igual. ¿Qué hace esto? Es un modificador para que tenga la misma distancia en la división en X y Y. Y le quitamos la palabra división, le ponemos una mejor en la escala. Y corremos una vez más. Y ahí automáticamente tenemos, fíjense cómo ahorita que está esto me aparece. Vamos a darle valores para que no me aparezca antes de este valor. Vamos a decir que, a ver si me lo permite, y si no le voy a dar. Mis axis son, mi X mínimo va a ser 0, mi Y mínimo va a ser SUT más un pequeño valor, le voy a poner 10. En Y va a ser 0, SUT más 10. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sin este comando, muchachos, fíjense cómo quedaba. MATLAB por default trabaja los ejes, muchachos. Cada vez que ustedes mandan el comando plot, automáticamente MATLAB le hace los ejes. Con la línea 35, lo que yo estoy diciendo es que yo le estoy pidiendo a MATLAB que me grafique en X de 0 a la resistencia última más 10 y de 0 a la resistencia última más 10 en Y. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? ¿Dudas hasta aquí? Más o menos bien, más o menos mal. Más o menos bien. Entonces, Más o menos y bien. aquí ya nada más tuvimos este valor. Vámonos a graficar ahora y esa es la de fatiga. Esta línea 35 la vamos a dejar abajo de todas nuestras sentencias y aquí le vamos a poner hold on. Lo que ahora vamos a hacer, muchachos, es obtener la curva en Y de la fatiga. Para obtener la curva en Y de la fatiga, muchachos, voy al criterio de ASME. Mi criterio de ASME, muchachos, entiendan algo, la variable independiente sigma m. Sigma m es el esfuerzo medio, son las X, ¿estamos de acuerdo, sí o no?
Y la variable dependiente es las y. Sigma A. ¿Hasta ahí vamos bien o vamos mal? Si yo quiero graficar en MATLAB, yo tengo que tener los valores de y. ¿Cómo obtengo los valores de y? Despejando. A ver, se los pongo rapidísimo. En el apunte, para que lo tengan. Esto lo hago chiquito, muy chiquito. Y lo pongo aquí. Le pongo aquí para graficar. Para graficar. Estas son las y. Estas son las x. Y ustedes tienen que despejar a las y. Por lo tanto, las y quedan como 1. Aquí como estamos graficando, en este caso, la n, que es el factor de seguridad, le vamos a dar el valor de 1, sigma m sobre sy, al cuadrado. Despejamos, raíz cuadrada. Y lo que está multiplicando a sigma a, lo multiplicamos por el valor de sigma e. Checo mi despeje. Ustedes quieren despejar a este valor. Entonces lo que está sumando pasa restando 1 menos n sigma m sobre sy al cuadrado. El cuadrado lo eliminamos con la raíz que aquí tenemos y todavía pasa la división por sigma e. ¿Lo alcanzaron a ver? Sí o no, muchachos, dudas hasta aquí. Más o menos bien, más o menos mal. Perfecto, muchachos. Habiendo dicho esto, me queda. Entonces, ya nada más hay que ponerlo en la sintaxis correcta para MATLAB. Y esta es sigma, pero esta es sigma A. Y lo mismo que la vez pasada. Para no repetir una variable, voy a agarrar a mi sigma A, SSA, y este va a ser el vector de la amplitud del esfuerzo, y aquí le pongo hazme. Y esto va a ser el producto de SE. Fíjense que aquí ya les estoy poniendo punto asterisco porque ya estoy trabajando con vectores, muchachos. Y aquí le voy a poner que es la raíz cuadrada de 1 menos, abro y cierro paréntesis, al cuadrado, que es SM, punto división, el valor de SY, y para que también corra, punto potencia. ¿Estamos? Y ya con esta va a ser mi curva de fatiga. Hazme. Para que lo alcancen a ver, ya el comando hold, que es para graficar, ya se los había enseñado, para sostener la gráfica anterior. Aquí le ponemos plot. ¿Qué voy a poner en X? Pues SSM. ¿Qué voy a poner en Y? SSA, pero aquí es hazme. Quiero que esta sea una línea continua, azul. No, esta es negra. Azul. Y la tenemos. Corremos una vez para ver el resultado. Aquí ya me mandó un error. Déjenme checar cuál fue mi error. Ah, no lo puse exactamente bien. Ah, cabrón. Porque soy disléxico y aquí no es AMC, es hazme. Corremos una vez más. Manden, Está ingeniero. poniendo doble E, profe.
¿Cuál lo trae? Perdónenme, compañeros. Ah, ya la borré. Y fíjense, muchachos, aquí su profesor está bien güero porque el criterio de ASME está tirado no hasta el esfuerzo de excedencia, digo, no hasta el último, está tirado hasta el esfuerzo de excedencia. Y ahí ya tenemos el criterio de ASME. ¿Lo alcanzamos a ver? ¿Sí o no, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Más o menos bien, más o menos mal, muchachos. Más o menos bien, profe. Y todavía su profesor está peor de tonto porque el que estamos graficando aquí... Ah, no, sí, sí nos habían pedido el ASME. Nada más que yo ya les estoy haciendo el inciso B en vez de hacerles el inciso A. Ahorita checamos con el inciso A. Nada más un comentario. En el caso de ASME, muchachos, perdonen, muchachos, me acabo de aventar la figura de ASME antes de hacer la figura de Gerber. ¿Dudas hasta aquí? No, Y el profe. problema es que el que estábamos haciendo era el criterio de Gerber. Ay, Dios. Bueno. Pues me aventé primero el de ASME. Déjenme lo checo. Y el de ASME sí da 3.75 y la respuesta en el libro que da es de 3.75. O sea, realmente su profesor hizo mal. El que está haciendo no es el inciso A, es el inciso B. Pero bueno, ya ánimo. Ya les hice el criterio de ASME. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esta es la gráfica de ASME de este criterio. Ahora vamos a hacer la línea de carga. La línea de carga es en los valores, muchachos, para graficar la línea de carga. La línea de carga siempre va a estar tirada en cero. Entonces, el plot que mandemos va a empezar en cero, en X, y va a ser su origen en cero. El segundo punto, muchachos, va a ser el valor de SM que ustedes calcularon y de SM. Quiero que esta sea una línea continua y roja. Y que tenga un marcador circular. Y fíjense, muchachos, su valor de esfuerzo que tenemos aquí es a este punto. Y en cambio la línea de carga tiene que estar tirada al infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo alcanzan a ver más o menos bien, más o menos mal? Para que pueda yo extender esta línea, lo único que voy a hacer es agregar otro valor más de 3 veces más grandes de SM. Y aquí le pongo 3 veces más grande de SA. Corremos una vez más. 3 veces fue muy chico, lo voy a hacer de 6. Y ahí ya tenemos nuestra línea de carga. La vamos a comparar con respecto al ejercicio. Esta es nuestra línea de carga. Ahorita por el momento no nos interesan las intersecciones. Lo único que hacemos es graficar. Podríamos calcular con la tabla que les di en la presentación las intersecciones en B, la intersección en C, la intersección en D. Ahorita no son necesarias porque ya al graficarlo ya le podemos dar una mejor representación. Fíjense cómo los resultados que tenemos en MATLAB son exactamente iguales a los que tenemos en el libro. Ya lo último, muchachos, para saber qué curva es cuál, le vamos a poner este comando dentro de MATLAB. Le vamos a poner legend. Hoy sí, así. Ay, no me acuerdo.
La primera curva que hicimos fue Langer. La segunda que hicimos fue ASME. La tercera curva que hicimos fue línea de carga. Pero creo que nada más es como el resultado de una celda. Corremos una vez más y ya automáticamente me da qué es cada curva. Muchachos, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, creo que no, profe. Creo que Sí, no. profe. Si no hay alguna duda, vamos a la última interpretación. Fíjense mucho. Mándeme. Sí, claro, muy importante. La tienes que poner en orden, no las líneas, los plots. ¿Estamos? Órale, pero sí, sí, muy bien. Fíjense, muchachos, aquí en esta situación, muchachos, para hacer esta gráfica, hay que entenderla, muchachos. Ustedes tienen su esfuerzo. El factor de seguridad más pequeño es el que tenemos de 3.75. ¿Estamos de acuerdo? Y el factor de 3.75 es en el criterio de ASME. Aquí claramente se ve la línea de carga, que ¿cuál es la primera línea que cruza la línea roja? Pues la azul. Y la azul es la de ASME, que es la de fatiga. Pues ¿cuál va a ser el factor de seguridad más pequeño? Pues evidentemente el de ASME. Ya de ahí el valor de 5 punto y cacho, pues va a ser ¿cómo se llama? La línea de Langer, que es el esfuerzo de excedencia. Este componente va a fallar a fatiga y va a soportar el primer ciclo debido a la línea de carga. Si este estuviera más abajo, pudiese haber cambiado la situación. Otro comentario acerca de esta interpretación. Aquí claramente se ve el factor de seguridad. ¿Cuántas veces más? Este segmento de línea es 3.75 veces más que hasta llegar a la intersección. ¿Lo alcanzan a ver, sí o no, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? No. Y 5 veces más, 5 punto y cacho, hasta llegar a la línea del Langer. Les paso el ejercicio, les va a quedar de tarea, muchachos. El que resuelvan para el criterio de ASME, perdónenme, empecé con el inciso A en vez de empezar con el inciso B. Ya ni modo, ya se me fue. Pues seguimos, pero el resultado está correcto. Ahora lo que quiero que hagan, muchachos, que hagan el ejercicio 617 en el tiempo restante. Próxima clase empiezo con el 617 y tal vez 623. Ya de ahí paso a nuevo tema. Entonces hacemos el 617, muchachos. Mientras tanto, dejo de compartir. Todos tienen el libro y empezamos. Estos les queda de tarea que resuelvan con el programa ya en mano, en MATLAB. ¿Estamos? Déjenme les paso. ¿Solo el 617? No, 617 y 623. Evidentemente ahorita nada más el 617. Le seguimos con el 623. La próxima clase lo resuelvo yo. El objetivo es ¿por qué les mando la tarea de lo que voy a resolver? Ahorita les explico, nada más déjenme antes pasarles el ejercicio. Fíjense, muchachos, no todos, pero los compañeros que están más perdidos porque tienen muy malos hábitos de estudio. Y uno de sus muy malos hábitos de estudio, muchachos, es acostumbrarse a que el profesor les resuelva el problema o la vida. Bueno, no la vida, el problema, pues porque tampoco pues, estamos viviendo por ustedes, ¿no? Perdón. Pero en el caso de su cuestión escolar, se enojan si no les paso o las fórmulas
o si no se los ponemos bonito y todo eso. ¿A qué voy? Yo estoy en contra de eso, muchachos, porque para aprender este tipo de problemas, además de la repetición, ustedes tienen que entender el problema. Si alguien se los explica, es algo muy sencillo de saber hacer o de saber entender. Pero si nadie les dice el truquito del problema, es entender cómo se hacen las cosas, nadie va a ser capaz de resolverlos. No sé si cuando llevaron circuitos eléctricos, es como checar si cómo cambiar el circuito a circuitos más sencillos. Es una cosa de truquito mental. ¿Sí me explico o no me explico? Eso no se los puedo enseñar porque cada quien tiene que aprenderlo o entender su proceso mental para poder resolver el problema. No me puedo meter a sus cabezas. No sé cómo aprenden. ¿Estamos, muchachos, sí o no? Y eso se resuelve de dos maneras, en base a la repetición y en base a que ustedes solitos le agarren el truquito. Mi mejor ejemplo de esto son las integrales. Cuando se resuelven muchas integrales, uno empieza en cero, empiezan a resolver integrales, empiezan a ver tutoriales, y cuando resuelven muchas ya le empiezan a agarrar el truquito. ¿Estamos, muchachos, sí o no? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Entonces, No. les pido de tarea que hagan el 617. Bueno, no de tarea. Ahorita, 617, les enseño cómo se resuelve el 617 y que hagan también el 623. Yo la próxima clase lo hago de volada, pero ahorita 617. Apago tantito el micrófono, muchachos. Solo un momento. Pónganse, denme 5 o 6 minutos en lo que paso, me lavo las manos, me lavo la cara, regreso para decirles qué es lo que tenían que haber hecho. ¿Estamos? Léanlo, no escríbanlo, léanlo, entiéndanlo y ahorita les doy el procedimiento para resolverlo. De volada, muchachos.
Muchachos, ya regresé. Si alguno tiene alguna duda. Solo quiero mirar. Vamos, muchachos. 12 minutos para finalización de clase. Todos, atención, por favor. Todos prendan cámaras. Todos los que puedan prendan cámaras, muchachos. Voy a volver a compartir. Y vamos a ver el 617. Fíjense, muchachos. Vamos, les voy a hacer preguntas y me las van respondiendo nada más alzando la mano. ¿Quién se dio cuenta que el 617 es el mismo ejercicio que acabamos de hacer, solo donde lo único complicado es calcular? Bueno, lo único diferente es calcular KF. ¿Nadie se dio cuenta? Ok, Marcos Eduardo. Bueno, ya vamos uno bien. Fíjense, muchachos, la barra de acero S10-18 estirada en fría se muestra como se muestra en una carga de tensión fluctuante. Sigue siendo tensión, no cambia en absolutamente nada. 800 va a ser el mínimo, 3000 va a ser el máximo, pero es el mismo procedimiento de la vez pasada. ¿Lo alcanzaron a ver, sí o no? Calcule factores de seguridad NY y NF, pues aquí el libro lo llama NY, Langer, cedencia, yield. ¿Estamos de acuerdo? No es nuestra lógica porque es idioma inglés. Y NF, ahí sí es fatiga. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? No, sí, vamos bien. Criterio de falla por fatiga de Gerber como parte del diagrama de fatiga del diseñador. Pues ahí tienen que hacer simplemente la gráfica. Y criterio de falla por fatiga de asmelíptico y vuelven a hacer la gráfica. Hasta ahí vamos bien, vamos mal. No, sí, vamos bien, profe. O sea, ustedes casi excepción podrían copiar el ejercicio anterior y casi pegarlo. ¿Qué es lo que cambia? FA, FM, porque cambia F max, F mínima, cambia el área, ahora es un rectángulo con un agujero en medio, y además, para calcular KFM necesitan KF, para KF necesitan KT. ¿De dónde sacan KT? De la tabla de concentradores de esfuerzos. Sí, se saca de la... ¿Te parece a la 15-1? Sí, es la... Bueno, no sé qué apéndice es. Ahorita no se los he resuelto. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? O sea, pero realmente, muchachos, este es el mismo ejercicio anterior. Vamos a parar aquí nada más la pura introducción y vámonos con el 623. Este cambia, es casi lo mismo, pero cambian pasitos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Hay un poquitito más de complicación.
volvemos a hacer la misma actividad, lo leemos en 4 o 5 minutos restantes y ya los últimos 2, 3 minutitos de clase les explico cómo resolverlo. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? No. De volada, profe. por favor, muchachos. A ver, muchachos, perdonen que los interrumpa 5 minutos antes de finalizar la clase. Fíjense, muchachos, se los leo una vez, a lo mejor les di muy poquito tiempo, pero pues si no se me acaba la clase y esto es para el jueves que lo traigan resuelto. ¿Estamos? Tengan presente que voy a llegar, pues por ejemplo, que Álvarez Espinosa nunca me abre cámara, pues le tenga que decir, oye Álvarez, ponme tu, ¿cómo se llama tu trabajo en MATLAB? Si no tienen MATLAB, lo hicieron a mano. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Entonces, fíjense. En la figura se ilustra el diagrama de cuerpo libre de una parte de un eslabón de conexión, con concentradores de esfuerzo entre secciones. Las dimensiones con R de 1/4, D de 3/4, H de media, pulgadas, W1 3/3, W2 2,5. Las fuerzas F fluctúan entre 4 y una compresión de 10 y desprecia el efecto de pandeo de la columna. Encuentra el menor factor de seguridad si el material es 10-18. Váyanse acostumbrando. Un componente de máquina no tiene el mismo factor de seguridad en todos los lados. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Aquí hay 3 concentradores, pero 2 de ellos son exactamente iguales. Lo de los filetes es una barra rectangular que cambia de sección transversal. Ustedes a simple vista no pueden saber cuál es el menor. Pero tenemos 2 de filetes y uno de un agujero en medio. ¿Estamos de acuerdo, sí o no, muchachos? Pues simplemente calculamos el factor de seguridad en cada uno de ellos y tan. Recordando que los 2 filetes, muchachos, es el mismo concentrador. No porque esté del lado izquierdo o derecho va a cambiar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Estamos?
Más o menos bien, más o menos mal. Entonces se van a sacar 2 factores de seguridad. No seas malito, Ramírez. ¿Vuelves a hablar, por favor? Entonces se sacarán 2 factores de seguridad, el del agujero y el de los filetes. Pues sí, porque son 3 en realidad, nada más que se repite el mismo factor de seguridad con ese radio R. ¿Estamos? Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, profe, estoy de acuerdo. Ya todo lo demás es lo de menos, es lo mismo. Si te están diciendo que despreciemos el pandeo, pues ya nada más. ¿De dónde sacamos las propiedades? Pues de un 10-18 estirado en frío. Está maquinado el componente o está estirado en frío, pues ya de ahí ya sacamos C de carga, C de tamaño, C de superficie y bla, bla, bla. Todas esas Cs para sacar el valor de ese. Ya teniendo esto, con estos valores, muchachos, nos metemos a las tablas, sacamos KT. Con KT, después sacamos KF, después sacamos KFM. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cuál es la fuerza máxima? 16. ¿Cuál es la fuerza mínima? 4. Y tan tan. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, ¿Qué es creo que no. No, profe. Claramente la barra se ve a tensión, donde tiene esfuerzos axiales, tensión y esfuerzos axiales es lo mismo. Y y fluctúan. ¿Dudas hasta aquí? Vuelvo a repetirles, es tarea. Puedo llegar al que se me antoje y decirle, te toca, por ejemplo, para bien o para mal, alguien se me fue. Nada más permítanme un tantito. Denme un minutito, todavía no acabamos clase. Bueno, mire, le tomo impresión de pantalla. Y empezamos a molestar. Dudas hasta aquí. Sí, se lo escucho cortado. Ya nos veremos en esta avión. Ya nos bendito seremos clase. Pido, muchachos, ¿estamos de acuerdo? No Hasta entendí. luego, muchachos. Sí, hasta luego, profe. Hasta luego. Profesor,